Los sistemas trifásicos son muy utilizados en los sistemas industriales de alimentación eléctrica, en motores eléctricos, en transformadores de distribución, en tableros eléctricos. Su forma de conexión es lo que vamos a estudiar. Un aspecto que vamos a tratar en este video va a ser las configuraciones que vamos a utilizar típicamente en la conexión de estos equipos. Los sistemas trifásicos consiste en disponer de 3 líneas vivas, las cuales deben interactuar al mismo tiempo dentro de nuestras cargas eléctricas, como ya las mencionamos, los motores, los transformadores, nuestros tableros de distribución. Existen 2 configuraciones básicas. Uno es la delta, también conocida como triángulo, y la otra es la estrella. Dentro de estas podemos tener otros arreglos, como serían una delta serie o una delta paralelo, y lo mismo sería para una estrella serie y una estrella paralelo. Existen cargas eléctricas que típicamente utilizan una de estas 2 configuraciones. Por ejemplo, en los transformadores tipo secos de distribución, en el lado de alta se conecta típicamente en delta y en el lado de baja se conecta en estrella. Para los motores trifásicos de 6 hilos, típicamente se utiliza la conexión triángulo para baja y la conexión estrella para alta. Entonces, dependiendo del tipo de carga, vamos a utilizar unas de estas 2 configuraciones o combinación de algunas de estas. Para comprender mejor el comportamiento de estas configuraciones, vamos a utilizar este pequeño equipo en donde vamos a simular las configuraciones trifásicas básicas y les vamos a medir los parámetros eléctricos básicos y comparar su comportamiento entre las diferentes configuraciones. Lo que tenemos aquí es una conexión en estrella. En este caso va a ser balanceada, ya que las 3 cargas son de la misma intensidad o la misma potencia. Cada uno de estos focos operan a 127 y son de 100 watts. Entonces, al momento de que nosotros conectamos, observamos que todos nuestros focos prenden de la misma manera, y si nosotros empezamos a realizar algunas mediciones, como por ejemplo el voltaje, vamos a checar primero con el amperímetro de gancho, seleccionamos voltaje de corriente alterna y checamos lo que es línea con línea, y nos está dando 210, que serían los 200 volts aproximadamente. Si nosotros observamos con otra línea, nos da exactamente lo mismo, 209, que serían los 220 aproximadamente, pero si checamos con respecto a lo que es el neutro, observamos que nos da los 120, que serían los 127 que regularmente tenemos en casa. Ok, entonces lo que vamos a hacer es encender nuestro circuito, vamos a medir lo que es la corriente, aseguramos la medición con lo que es el volt, y observamos que nuestra lectura nos da 0.6 amperes. Retiramos la función volt y realizamos nuestra medición en el punto neutro. Observamos la misma lectura. Con esto comprobamos que lo que es la corriente de línea respecto a la corriente de fase es exactamente igual. Para simular nosotros lo que sería un sistema en desequilibrio, lo que vamos a hacer es retirar una carga. En este caso vamos a retirar un foco y vamos a observar valores como por ejemplo el voltaje. Si nosotros tenemos una carga desbalanceada, pues el voltaje se va a ver afectado, y una vez que nosotros lo aterrizamos, este sistema se va a poner en equilibrio. Prendemos nuestro sistema y vamos a realizar las mediciones. Vamos a observar otra vez, aseguramos la medición, 107 volts, ya no son los 120 que teníamos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aterrizar este circuito para demostrar que se va a balancear el circuito. Vamos a colocar esta terminal en el neutro, que en este punto es flotante, y vamos a aterrizar a una tierra. En este caso, vamos a utilizar este tubo. Si se puede observar el efecto eléctrico que causa, como pueden observar, ahí ya se está balanceando, y vamos a realizar nuestras mediciones de voltaje para verificar que efectivamente el voltaje ya se balancea. Aseguramos la medición
y nos marca los 122 volts. Con esto comprobamos la diferencia entre un neutro flotante y un neutro aterrizado. Vamos a ver la segunda configuración, en este caso sería una delta. Nosotros, para poder utilizar esta configuración, vamos a poner una delta serie, debido a que nuestras cargas pues consumen 127 volts. Nosotros vamos a tener pues una tensión de 220 de línea. ¿Okay? Entonces vamos a hacer nuestra prueba. Primero vamos a medir lo que viene siendo la tensión, después vamos a medir lo que es la intensidad y después lo resumimos en un pizarrón. Okay. Como podemos observar, todas nuestras cargas en este caso están iguales. Vamos a medir la tensión que hay de línea a línea y después la tensión que habría en cada uno de nuestros elementos, en este caso los focos. Okay. Utilizamos nuestro voltmetro para corriente alterna, en este caso medir la tensión para voltaje alterno. Vamos a medir en este caso el voltaje de línea. Lo que vamos a tener nosotros van a ser ambas líneas que tenemos a nuestra recepción. Nos va a indicar una tensión de 220. Nos vamos a dar cuenta que aquí la tensión de línea, ¿sí?, va a ser la misma que tenemos como tensión de fase. Si nos damos cuenta, tenemos 220 parámetros. No importa qué línea estemos midiendo, una 1,3, una con 2, nos va a dar la misma tensión, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestras tensiones van a ser las mismas. Okay. Para medir la intensidad, vamos a medir la intensidad en el amperímetro de corriente alterna. Okay. Vamos a medir la intensidad de línea, en este caso, que contiene 1 ampere. Okay. Pero aquí sí nos va a cambiar la intensidad que tengamos en nuestra fase. Vamos a medir la intensidad que pasa en una de nuestras cargas y efectivamente pues es aproximadamente la mitad. Cuando revisábamos nuestro voltaje entre las líneas en la conexión en estrella, observábamos que nos daba un voltaje de 220. Si nosotros revisábamos el voltaje entre la línea y el neutro, nos daba 127. Este tipo de conexión regularmente es lo que tenemos en las casas. Tenemos una línea con respecto al neutro y es por ello que de 220 baja a 127. Esto es en base a esta fórmula. Como podemos observar en una conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase y lo que cambia es el voltaje. El voltaje de línea va a ser mayor, que en este caso serían los 220, y la fórmula nos indica que hay que multiplicar la raíz de 3 por el voltaje de fase. Quiere decir que 127 lo podemos multiplicar por raíz de 3 y nos daría los 220. Entonces, la fórmula nos indica que voltaje de fase es menor que voltaje de línea. Ahora, si hablamos de lo que es la conexión en delta, vamos a observar que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero lo que va a cambiar ahora es la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de línea va a ser mayor a la corriente de fase. Si nosotros observamos en el momento en que realizamos la medición directamente de línea a línea, pues es lo mismo que si realizamos la medición en la fase, que es donde está la carga. Es por eso que cuando nosotros tomamos la medición en este punto nos da lo mismo que en este punto, en este caso nos daba 220. Pero cuando observábamos lo que es la fase, pues aquí nos encontramos que en este punto se interceptan estas dos conexiones. Esto hace que tengamos una variación en lo que es la corriente. Entonces, la corriente de fase va a ser menor que la corriente de línea. En este caso, lo que hicimos físicamente fue agregar dos lámparas para evitar que se dañen, debido a que estas trabajan a 127.